En el presente caso, vamos a tratar sobre lo que es la anatomía topográfica, lesionología, relacionado a la determinación de señal permanente y deformación de rostro. El Código Penal peruano, en su artículo 121, considera como una lesión grave a la desfiguración de manera grave y permanente de una persona. Para ello es necesario que se pueda determinar mediante la medicina legal cuáles son las lesiones corporales, que merezcan una calificación médico-legal y a efectos de que esto sirva para poder judicializar el caso, llevarlo ante la justicia y se establezcan las responsabilidades que corresponden. El concepto grave y permanente ha sido ampliamente definido por la doctrina especializada, considerando como grave a la lesión cuando modifica profunda y considerablemente la forma habitual de la persona en su círculo social y permanente, cuando la desfiguración es indeleble. Es irreparable, excluyente de la posibilidad de una restitución en total, es decir, una desfiguración no rectificable por sí misma. Esto así ha sido pronunciado en el recurso de nulidad número 1969-2016 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Para poder judicializar y efectuar la calificación del delito, es necesario pues, contar con un pronunciamiento médico legal sobre el sustento de la guía para la determinación de señal permanente y deformación de rostro del Instituto de Medicina Legal, para lo cual se utilizan las fichas de observación que han sido aprobadas por la Fiscalía de la Nación. Como señala Monzón Mamani, es exigible en nuestra regulación que en el certificado médico legal se establezca como deformación grave. Esto por un tema de pruebas para la subsunción de la conducta al tipo penal adecuado, toda vez de que los médicos omiten muchas veces en sus pronunciamientos señalar si se trata de una lesión que constituya una desfiguración grave y permanente o una deformación grave y permanente. Para ello, el Ministerio Público ha aprobado pues, la guía médico-legal de determinación de señal permanente y deformación de rostro en el año 2017. El objetivo de esta guía ha sido de estandarizar la terminología y la metodología del examen médico legal en la determinación de señal permanente y o deformación del rostro, a efecto de elaborar los informes periciales. Para ello, la guía ha establecido una serie de definiciones que deben de ser utilizadas. Es decir, se han uniformado las definiciones en los distintos pronunciamientos médicos legales, que la definición de la armonía lo ha señalado como la conveniente proporción y correspondencia de parte de una región o estructura anatómica del rostro con un similar del lado opuesto. Es decir, en el rostro, que es materia de la evaluación médico-legal, debe existir una adecuada proporción. Partiendo el rostro, se debe de determinar que existe una correspondencia de una región del lado derecho con la región del lado izquierdo. Es en este caso, pues, que existe esta armonía en el rostro. Se señala que una lesión es la alteración de la estructura anatómica y o de la función de un órgano o tejido. Es decir, el rostro, en este caso, el rostro de esta persona ha sido objeto de una lesión, por cuanto se ha alterado la estructura anatómica, como vemos, tanto en el hemisferio del lado derecho como el lado izquierdo.
La amputación vendría a ser la pérdida, separación o corte de una extremidad o parte del cuerpo, segmento corporal, mediante un traumatismo o cirugía. En el presente caso, pues, se trató de la amputación de una parte del pabellón de la oreja izquierda de esta persona. En cuanto a la cicatriz, es la secuela que queda en los tejidos orgánicos y después del proceso de reparación de una herida. La deformación permanente del rostro es una lesión permanente y visible a una distancia personal que produce pérdida del equilibrio de la estética del rostro. La distancia personal es la distancia que corresponde aproximadamente a unos 60 centímetros a 120 centímetros. Esta viene a ser la distancia personal. Es decir, que a esta distancia la persona que está observando el rostro de la víctima o del agraviado debe de observar, ¿no? Debe de observar cuál ha sido las secuelas que ha producido, la alteración que ha producido la lesión en el rostro de la persona. La huella indeleble. La huella indeleble se refiere a una cicatrización que se presenta de manera permanente, que puede ser atenuado médico-quirúrgicamente o por otros medios, pero es esta cicatriz que se presenta de manera permanente. Entonces tenemos que, para poder determinar que existe una desfiguración del rostro de una persona, es necesario contar con el pronunciamiento médico legal que permita determinar a partir de qué momento nos encontramos con la incapacidad temporal a la permanente y por lo tanto debe dejar determinado en este instrumento médico legal cuáles son la calificación que debe de dar. Hay que tomar en cuenta pues que el bien jurídico tutelado es en este delito de la desfiguración o deformación del rostro, viene a ser la integridad física de la persona. Es decir, todo ser humano tiene derecho a la vida, al cuerpo y a la salud. En este caso, tiene derecho a la integridad de su cuerpo. Y por el hecho de que se ha lesionado mediante una acción u omisión de parte del sujeto activo, ha producido una alteración o una deformación grave y permanente del rostro de la víctima. Y entonces, a través de la calificación médico-legal, el fiscal podrá efectuar la calificación del delito y formalizar o llevar ante la justicia para que se pueda determinar si nos encontramos ante el tipo penal y así se pueda, a través de un debido proceso, establecer las responsabilidades del caso y las sanciones que correspondan con la correspondiente indemnización o reparación civil a favor de la víctima. Se ha tomado en cuenta dentro de la bibliografía la Guía Médico-Legal de Determinación de Señales Permanente y Formación de Rostro, que ha sido aprobado por la Fiscalía de la Nación el año 2017. Asimismo, los trabajos de una tesis de la Universidad a las Peruanas y así como monografías. Eso es todo. Gracias.